La frontera es esa delgada línea, virtual pero tangible, que marca la divisoria entre dos territorios. En Pueblos y Fronteras queremos saber cómo afecta esa linde a los habitantes de esos dos espacios. En el programa de hoy estaremos en tres fronteras castellano-leonesas. Empezamos en el sur, entre Segovia y Madrid, con Balsaín y sus montes como gran referencia. Nos iremos más tarde al norte de la comunidad para saber más de los caminos que unen León y Asturias, con la Vía de la Carisa como gran referencia turística y cultural. Y terminaremos en el este de la comunidad, en la linde entre Zamora y Portugal, donde conoceremos mejor localidades tan importantes como Puebla de Sanabria. Acompáñennos. Incluso hay familias que la mitad es española y la mitad es portuguesa. Nosotros somos hermanos, ni siquiera primos hermanos, somos hermanos. Si viene un amigo a visitarme, pues normalmente le llevo a la granja a visitar el acueducto, ¿no? Sí que hay mucha relación. Castilla y León tiene, desde el punto de vista turístico, de todo. Es decir, somos una región tan extensa. La construcción de las vías lo que pretende es superar esas grandes barreras orográficas y de esa manera unir los territorios. Realmente lo que hace Roma es suprimir las fronteras, unir a los pueblos. Si la hostelería fracasara en Navacerrada diríamos un retraso a 60 años. En Pueblos y Fronteras descubrimos hoy Balsaín, localidad segoviana que albergó el primer palacio de vacaciones reales de los Austria construido en la zona, que posteriormente se trasladó a la granja por los Borbones. La industria maderera es la base de su economía. Al otro lado de la frontera nos espera Navacerrada, cuya principal actividad es el turismo. Balsaín es una localidad del municipio del Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Se sitúa en el fondo del valle que lleva su nombre, perteneciente a la vertiente noroeste de la Sierra de Guadarrama. Balsaín tiene una población de algo más de 200 habitantes y está a una altitud de 1.180 metros. El pueblo se alza entre las ruinas del Palacio de Balsaín, que aún son apreciables. Este palacio originalmente debió de ser un pabellón de caza de la Casa Trastámara en tiempos de los reyes Enrique III o Enrique IV. Pero si por algo es conocido Balsaín, es por su madera, o mejor dicho, por sus dos montes, El Pinar y Matas, ambos de utilidad pública y gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Balsaín. Aunque contiene diversas especies arbóreas, predomina el pino silvestre, que ha recibido el sobrenombre de pino de Balsaín, con denominación de origen, que da una excelente madera y es explotado desde tiempos inmemoriales, siendo el motor de la economía del valle. Javier, ¿cuál es la peculiaridad o la singularidad de los montes de Balsaín? Bueno, es un monte singular por muchas cosas, por la calidad de su madera, por la cantidad de madera que tiene, por los esbeltos de los pinos silvestres que aquí estamos viendo detrás y que no son precisamente los más esbeltos y más grandes que tenemos en el monte. Hay alguno que llega a los 40,6 metros, que es una barbaridad para el pino silvestre. Por la fauna que asociada a este bosque existe, hay águila imperial, hay buitre negro, y eso en un bosque que está en explotación, o sea, un bosque en el que se saca 33.500 metros cúbicos al año, el que podamos compatibilizar con la existencia de una colonia muy importante, buitre negro y de águila imperial hay 3 parejas, y en el mundo, que es en España y Portugal, hay 240, o sea que la peculiaridad es eso. Es una zona de umbría, luego tiene una historia impresionante con la presencia de la corona, con una calzada romana que lo surja, pues este conjunto de cosas, de la vida del gabarrero, de la vida del leñador, de la flora, de la fauna, de su historia, pues es lo que hace que sea un monte singular y un monte especial. Curiosamente, al pino silvestre en España se llama pino de Balsaín, por algo será, indudablemente. La madera de Balsaín está explotada por un aserradero de titularidad estatal, que es una cosa también singular. Sí, vamos a ver, los montes de Balsaín pertenecieron durante muchísimo tiempo, desde tiempos de Carlos III, a la corona. En un momento determinado, en el año 1982, 83, 82 creo que es, hay una ley que regula los bienes de patrimonio nacional, se transfiere a Licona, y cuando Licona desaparece se transfiere a parques nacionales. Esto es propiedad de parques nacionales, aunque las competencias en materia de medio ambiente están en manos de la Junta de Castilla y León, y nosotros, lógicamente, damos cuenta a la Junta, pero es propiedad estatal de este organismo y es el único aserradero que tiene la administración. La declaración de parque nacional conlleva una protección de las zonas que se declaren mayor y con más cuidado.
A estos efectos, lo único que puede afectar es en la cuestión de gestión forestal. Transitoriamente, en los borradores que existen de documentación hay un turno transitorio, y a partir de la finalización de ese turno transitorio, de unos años escasos, sí se puede seguir trabajando madera, pero con una cuantía menor. O sea, ya no es una explotación comercial, una explotación como es esta, sino es una gestión de la corta más para trabajar el paisaje, para trabajar la sanidad del monte, para evitar acumulaciones de madera muerta más allá de la que se requiere, etcétera, etcétera. En cuanto a ganadería no tiene una influencia, en cuanto a convivencia no tiene una influencia, en cuanto a turismo controla mejor el turismo, porque hay algunas zonas del Guadarrama que parecen romerías. Estamos en pleno monte de Balsaín con 3 personas que trabajan y conocen estos montes. Ambos tienen carpinterías o han trabajado de alguna manera el pino de Balsaín. Pepe, usted es el mayor de los 3, si me lo permite. Sí. ¿Cómo empezó a trabajar la madera usted? ¿O cuándo? Bueno, yo, mi abuelo fue carretero, mi padre fue carretero, transportaban la madera, y luego pues empezamos nosotros, porque esto lo llevaba Patrimonio Nacional, la explotación, llevaba todo, la corta y todo, y en los años, en el 69, pues ya empezamos a cortar y a arrastrar para patrimonio. Me comentaba que su padre llegó a ir a Madrid con los bueyes para llevar madera. Llevaban madera a Madrid con los carros. Creo que subían el domingo con 4 yuntas a la venta de los Mosquitos, que es donde empieza el puerto, que hay un puente. Allí soltaban 2 yuntas, con las 4 subían el puerto, se volvían a bajar y el lunes ya salían desde el puente otra vez para arriba, con las 4 yuntas, con 2 carros, porque tenían encuartados que se llamaban, iban a yuntas delante de otra. Subían al puerto y ya de allí iban para Madrid. Creo que tardaban 3 días para allá y 2 para acá. Pero también al venir para acá también traían transporte, traían cemento, traían materiales. Lucas, usted ya trabaja la madera en el momento de la transformación, digamos, ¿no? Sí, nosotros ya compramos la madera en el aserradero, elaborada, hecho piezas en varios gruesos y varios anchos, y ya nosotros lo cepillamos y ya le damos los dibujos que la gente quiere, y hacemos los muebles o lo que... Nosotros normalmente nos dedicamos a hacer muebles de terraza y jardín. Porches, estructuras, pisos para suelos. ¿Cómo se valora el pino de Balsaín? Yo creo que es el mejor pino que hay en España. No todo es bueno, claro, el pino tiene zonas, el tronco, la parte del tronco es lo mejor. Luego tiene la parte de las ramas que tiene varias categorías, primera, segunda, tercera y cuarta, claro. Depende de los nudos. Lo mejor es la primera, por supuesto. José Luis, pero la forma de cuidar la Sierra de Guadarrama en esta vertiente y en la otra vertiente es diferente, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que la zona esta, no sé por qué me parece que está más protegida que la zona de Madrid. Siempre aquí ha habido más protección que allí. Usted en su empresa, ¿cuál es la actividad que realiza con la madera? Bueno, nosotros la actividad de la madera tocamos varias cosas, prácticamente lo que es en carpintería toda, lo que son estructuras, puertas, ventanas, escaleras, tarimas. Tenemos toda la gama, lo que es madera, tocamos todo. José Luis, y me decía usted que ya es la 5ª generación que se dedica a la madera. Sí, desde el bisabuelo. Mi bisabuelo trabajó aquí en el aserradero ya por sobre 1900 o así. Luego mi padre estuvo también aquí 42 años en el aserradero, luego se puso por su cuenta ya cuando los hijos fuimos siendo un poco más mayores, se salió del aserradero y ya montó, él ya trabajaba, tenía su taller después del trabajo del aserradero. Y luego ya nosotros fuimos ya, mayores, ya con 13 años yo, pues ya él se independizó del aserradero y montó ya de lleno de diario en su empresa. Pepe, cuéntenme entonces, ¿cómo eran esos trabajos de ayuda al otro lado de la Sierra del Guadarrama, cuando iban a limpiar los montes allí? Nosotros, cuando empezamos, allí había bueyes, el buey era muy lento, ya los sueldos empezaban a subir y no se sacaba el cornal. Entonces nosotros en invierno cortábamos y arrastrábamos en Balsaín
y las campañas de verano, pues nos íbamos a Rascafría, nos íbamos a Navacerrada, Cercedilla, salían pequeños lotes que se llama de la subasta de madera, lo hacían lotes y para particulares. Entonces pues íbamos allí, echábamos el verano hasta que se podía empezar en octubre en Balsaín. Mi padre por ejemplo fue navarrero y trabajó trayendo leña. Él bueno, se ocupaba de aquí en el restaurante, antes era una tasca como antigua, y cuando venía del Pinar pues se quedaba vendiendo chatos a la gente del pueblo, se jugaban partidas, era todo muy familiar. Elvira, aquí que hay ha habido una fuerte industria maderera, hoy en día aún siguen existiendo muchos carpinterías, aserraderos y demás. El turismo ha tenido su hueco también, al contrario que la granja quizás, ¿no? Sí, bueno, no sé, la granja es que el tema de Palacio y tal eran visitas guiadas casi siempre y venían en autobús, entonces la gente hacía la visita, se montaba en el autobús y se iba. Quizá eso a lo mejor ha condicionado mucho a que el sitio no sea más visitado, el pueblo en sí. Y aquí nosotros, bueno, pues el restaurante lleva muchísimos años y tenemos muchos clientes. Se fomentó mucho en la época de milicias aquí en Toledo, que venían a hacer el CIR que llaman, de 3 meses, venían de junio a septiembre. Entonces, bueno, fue la época de que empezó ya la automoción, el 600, la gente se desplazaba, ¿no? Entonces esta carretera funcionaba. O sea, empezó el turismo, vamos a decir, por esta zona. Y venían muchas familias a visitarles, luego se iban, y tanto en la granja como en Balsaín, pues venían a comer, a merendar, cuando les daban libre y eso. Y eso fomentó mucho aparte luego las películas, que también, pues, no sé, vino mucha gente que luego han venido posteriormente. Hace poco vinieron de estos de efectos especiales, ya gente muy mayor, a recordar toda la zona esta de aquí. Habéis estado también en Balsaín. Allí es la génesis de la localización de la corte en estos lugares. En aquellos momentos, allá por la Edad Media y ya entrado el siglo XVI, pues la caza era el ocio de los monarcas en la época estival. Y claro, estos montes, los montes de Balsaín, atesoraban gran riqueza de caza. Allí Felipe II construyó lo que deseaba, su palacio, su hermoso palacio de Balsaín, que ahora habéis comprobado los restos, cómo se sitúan allí en un emplazamiento maravilloso. ¿Cómo es la vida aquí en un día normal en Balsaín? Pues completamente tranquila, hija. Cada una sus ocupaciones y nada más, porque la avenida al centro y poco más, si sales de paseo y nada más. Sí, hay sitios muy bonitos aquí para pasear, ¿no? Hombre, claro. ¿Por dónde pasea usted? Pues mira, a veces nos vamos hasta, tú sí que lo conoces, hasta el puente Navalacarreta. Otro día, ayer estuvimos hasta los asientos. Claro, hasta los asientos. Y luego pues dando la vuelta al pueblo por la noche. ¿Hay mucha juventud en el pueblo? Sí hay, sí. ¿Sí? ¿Y hay trabajo en el pueblo? Bueno, eso ya, ¿qué te voy a decir? El que tiene la suerte de tener trabajo bien, pero el que no, pues a esperar. ¿Usted vino a trabajar aquí? Claro, yo vine a trabajar, bueno, vine y no vine. Vino mi marido a trabajar aquí, pero luego yo busqué trabajo y también me puse a trabajar. ¿Y vivieron bien entonces? Sí, mujer, ¿por qué no? Todos saberse amoldar a las cosas, ¿o no? ¿De qué vivía el pueblo? Bueno, vive más bien, bueno, por las fábricas que hay y también por el Pinar. Pero para nosotros el puerto pues es nuestra llave de paso a Madrid. Mi padre, por ejemplo, antes se iba a comprar a Madrid, porque bueno, pues era más joven y se hacía sus kilómetros, y sí, siempre con Madrid hemos tenido más contacto, quizá que con Segovia, en cuanto a que, no sé, era un mercado más abierto, ¿no? Pues ya ves, David, aquí me quedo con Elvira en su casa de turismo rural. Yo creo que tú estás en Navacerrada, ¿no? Pues sí, Elena, estamos en Madrid, estamos en Navacerrada y estamos en uno de los templos gastronómicos más importantes de España, como es la Casa de Félix el Segoviano. Si Pueblos y Fronteras es un programa de fronteras y que habla de fronteras y de relaciones fronterizas, Félix el Segoviano es el paradigma de la frontera. Félix Segoviano en Navacerrada, en Madrid, haciendo gastronomía castellana. ¿Por qué un segoviano como usted se instaló en Navacerrada, en Madrid? Bueno, porque en el 1636 este pueblo pertenecía a Segovia. Y caí aquí, bueno, pues como hacemos, sinceramente, pues hace muchísimos años,
Y me vine aquí, conocí a mi mujer, aparte de conocer a mi mujer, estuve trabajando, inauguré yo el hotel Arcipreste Edita, y bueno, pues aquí me quedé. Aquí llevamos 50 y tantos años en Navacerrada. Se ha convertido en una referencia la gastronomía, no solo ya madrileña, sino también segoviana. Félix el segoviano lo dice absolutamente todo. Aquí prácticamente Segovia está a un paso, Madrid también, ya estamos aquí en el centro, y tiene que haber platos de todo, porque Madrid tiene una gran cocina, la mejor cocina, una de las mejores cocinas del mundo. Pero usted es Félix el segoviano porque la gastronomía es segoviana. Hombre, bueno, es que también guiso, indudablemente los platos míos son prácticamente de los dos sitios, porque igual que hago unos buenos callos que son de Madrid, ¿no? Algunos buenos judiones que son del Real Sitio de la granja de San Ildefonso, y etcétera, etcétera. Y cochinillo, hombre, cochinillo, tostón, herechazo, claro que sí, el buen rabo de toro, la buena caldereta pastoral. Bueno, aquí hay platos indudablemente de los buenos fogones para los paladares de buen llantar. Félix, ¿el futuro de Navacerrada está en torno precisamente al turismo y al turismo gastronómico? Totalmente. Si la hostelería fracasara en Navacerrada diríamos un retraso a 60 años, que no era nada. Creo que vamos para adelante y cada día yo creo que esto va a ir cada vez mejor. Sí, cada vez mejor. Izaskun Urgoiti es la alcaldesa de Navacerrada, una de las localidades más importantes de la sierra madrileña, fronteriza también con Segovia y con Castilla y León. Izaskun, ¿cuál es la situación actual que vive Navacerrada, el municipio? Bueno, pues Navacerrada, como bien has dicho, está cerca de Segovia, muy cerca también de Madrid. Somos actualmente unos 2.900 habitantes empadronados. Te agradezco muchísimo que digas que es un pueblo muy importante. Yo creo que es verdad, pero quizá los que lo escuchen pues no piensen lo mismo. Y bueno, pues somos un pueblo que damos servicio a estos 2.900 habitantes, pero también a mucha gente que viene a pasar los fines de semana y a pasar la época estival. Nos ponemos en verano como en 15.000 habitantes, o sea que date cuenta del problema que tenemos sobre todo con los recursos humanos, los recursos económicos para dar respuesta a todas estas personas. ¿Qué relación hay con Segovia? Pues hay relaciones de distinto tipo, desde luego la relación territorial, ¿no? de cercanía, el compartir el puerto, compartir el medio ambiente, o sea que entre ayuntamientos sí tiene que hacer. En un futuro ya vamos a empezar con una relación más fuerte que va a ser el Parque Nacional. Luego en cuanto a los vecinos, pues hay muchos segovianos en Navacerrada, muchas personas que se han casado con gente de Navacerrada y luego, pues por ejemplo, los hosteleros van mucho a comprar a Segovia o yo qué sé, se me ocurre, si viene un amigo a visitarme, pues normalmente le llevo a la granja a visitar el acueducto, ¿no? Sí que hay mucha relación. Por los trabajos que se realizan en los montes, todo lo relacionado con la madera, con la limpieza, con todo lo que es trabajo forestal, tenemos mucha unión con gente de Balsaín, incluso tenemos club de cortadores de leña, de hacha, ¿no? Tenemos un club de cortadores que también en Balsaín existe también club de cortadores y se unen por ahí en muchas competiciones, pero no solamente en Madrid y Segovia, sino por toda España. ¿Que van juntos los dos? Van juntos, van de la mano y van a competiciones, aunque luego cuando van a la competición pues cada uno tira para lo suyo, lógicamente, uno intenta ganar al otro, pero la verdad que hay muy buena relación con gente de Balsaín y ya de hace muchos años además. Tras conocer mejor parte del sur de la frontera de la comunidad, la montañosa línea que divide la sierra entre Segovia y Madrid con el Pino de Balsaín como protagonista, les adelantamos que más tarde nos iremos hacia el este, hacia la frontera entre Zamora y Portugal, donde sabremos más cosas de localidades como Puebla de Sanabria y Bragança y Montesiño con su grandioso parque natural. Pero ahora nos vamos al norte, a otra raya histórica como es la que separa León de Asturias, y entre otras cosas nos remontaremos hasta la época romana para descubrir la Vía de la Carisa y analizaremos la polémica línea de alta tensión que une Sama y Velilla, o sea Castilla y León y el Principado.
Está claro que las fronteras marcan la división entre dos territorios, pero muchas veces los habitantes de un lado y de otro de la raya, aunque pertenezcan a administraciones distintas, tienen problemas comunes. Eso ocurre entre León y Asturias, en 3 temas como el trazado de alta tensión entre Sama y Melilla, la recuperación del Camino de Santiago por el puerto de Pajares y la puesta en valor del yacimiento romano de la Carisa. León y Asturias siempre han tenido una gran relación, no solo porque en otros tiempos formaron parte de un mismo reino, sino también porque entre ambos territorios se han construido a lo largo de los siglos una amplia, variada y rica red de caminos, de carreteras y de vías de comunicación que han permitido generar una gran actividad comercial y personal entre leoneses y asturianos. Pendilla de Arbas es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villamanín y que está ubicada a más de 1.300 metros de altura, por lo que se le puede considerar un pueblo de montaña. La infancia aquí muy feliz, yo la recuerdo, fueron los mejores años de mi vida, muy feliz. Aquí había mucha libertad, nos movíamos pues por el campo y estábamos felices los niños que había, lo pasábamos muy bien. La escuela, pues a mí ya me tocó, hay una escuela a la entrada del pueblo, esa ya no me tocó poco una que está aquí a mano izquierda, que está derruida, que es de las que hizo Franco, si mal no tengo entendido, que ya se ha caído, y posteriormente ya fui para Asturias a estudiar. Estuve una temporada afuera, en Pola de Lena, aquí lindando, que tuve mis padres tuvieron unos supermercados de alimentación. Y estuve viviendo allí pues unos años, aunque nunca perdí del todo la relación con el pueblo, porque los fines de semana siempre que podía aprovechaba para venir y estar aquí con mi tío y con mis abuelos cuando vivían. Soy el único que queda aquí con ganado y con todo eso, porque aquí es muy difícil vivir. Igual la única forma que veo y que por la que me cogí, yo tengo ganado, soy ganadero, y no hay otras alternativas, y esta pues está en declive, cada vez hacen falta más cabezas y aquí de invierno pues es muy difícil mantenerlas y cuidarlas. La vía de comunicación bien tiene que ser a caballo andando o dando la vuelta por las carreteras ya, bajando hasta el pueblo de Camplongo, Busdongo y cogiendo el puerto Pajares para comunicarnos con Asturias. La gente venía a Busdongo, que queda ahí, a por vino y esas cosas, porque había, no sé, unos consumos o algo así llamaban. Y entonces venían en caballos, en machos y en esas cosas a buscar el vino aquí. De Murias de Ayer, de Santibáñez, de esos sitios venían bastante gente. Había veces que igual vías 8 o 10 caballos pasar, gente que iban con los pellejos cargados, entonces eran pellejos de vino, no era como ahora botellas. Aquí las nevadas son muy intensas, se acumula mucha cantidad de nieve y aunque la pala del ayuntamiento procura subir casi todos los días, pues hay veces que se averia o que al momento, debido a los fuertes vientos, acaba de pasar y al momento ya está intransitable la carretera. Ahora nieva y aquí somos 3 vecinos o 4 lo que hay, y aquí no viene a la entrada, pero una quitanieves hasta aquí, o echar un poco de sal, que echan de esa sal para que no se patine. Aquí estamos abandonados completamente. Pero cuando yo era pequeña, pues era mucha gente en el pueblo, no había máquinas de quitar la nieve. Pero salía al pueblo, vamos, llamaban de hacendera y abrían la calle y para bajar hasta Busdongo, que necesitábamos cosas para comer. Para saber la importancia y la antigüedad de las vías de conexión entre León y Asturias, no hay más que remontarse a la época romana,
cuando Lucio Carisio, legado del emperador César Augusto, abrió lo que ahora se conoce como Vía de la Carisa, y que no era otra cosa que una carretera que permitió posteriormente a las tropas romanas invadir y conquistar a los rebeldes pueblos astures. Aquí hay mucho caminante y mucha gente que viene igual de invierno que de verano a realizar la ruta de la Carisa y otros picos por aquí, porque tenemos un paisaje, la verdad, que es divino, es precioso. ¿Qué es la Vía de la Carisa y el campamento de la Carisa? Bueno, la Carisa es un complejo arqueológico muy importante para la historia de Asturias y de la conquista del norte de la península ibérica por Roma. Es un conjunto arqueológico que se compone de 2 campamentos militares de operación de conquista y de una vía romana, que es la gran infraestructura que permite avanzar a las tropas y comunicar los campamentos estables que hay en las proximidades de León con la costa cantábrica. La importancia que tiene es por el asentamiento militar o por la vía de comunicación que hicieron los romanos para comunicar la meseta con la norte de España. La importancia es en 2 instancias. En primer lugar, porque es lo que permite afrontar la conquista, el dominio del territorio, el avance de las tropas, y es la infraestructura básica para que grandes contingentes de soldados ocupen el territorio. A largo plazo, la importancia es la propia vía, porque la vía perdurará durante prácticamente 7 siglos y es lo que enlazará el actual territorio asturiano con el resto de Hispania y con el Imperio Romano. Sitúa de alguna manera a Asturias en el Imperio Romano. La comunicación en aquella época no había fronteras, evidentemente, o no había las fronteras que entendemos ahora administrativas, ¿no? Sin embargo, sí que había un salto en la península para los romanos entre una zona de la península y otra, ¿no? De ahí la importancia de la Carisa. Claro, la frontera asturiana está muy bien definida por una gran cordillera, el extremo occidental de la cordillera cantábrica, que siempre sorprendió a todos los visitantes y viajeros que llegaban a Asturias desde el centro de la península y propiamente también a los romanos, que fueron perfectamente conocedores de esa barrera topográfica. La conquista lo que permite es unificar esos territorios. La construcción de las vías lo que pretende es superar esas grandes barreras orográficas y de esa manera unir los territorios. Realmente lo que hace Roma es suprimir las fronteras, unir a los pueblos. Esos relieves de más de 2.000 metros de altitud suponían el punto culminante del avance de las tropas, porque era donde el ejército no puede desplegarse debido a los grandes relieves que existen en ese medio y donde son más vulnerables a los ataques del enemigo. Para hacer el paso, el trasvase de esa cordillera, los ejércitos tienen que desplegarse en columna y eso hace que una legión pueda ocupar varios kilómetros, el avance de una legión pueda suponer varios kilómetros en el espacio, lo cual hace que sea muy vulnerable a cualquier ataque de flanco por las tropas enemigas. De ahí que efectivamente los campamentos pretendan dominar los nudos orográficos por donde se hacía la intercomunicación a lo largo de las montañas. ¿Queda todavía mucho por descubrir en la Carisa? Bueno, la Carisa es un gran espacio, ocupa muchas hectáreas y los campamentos también. Lo que ocurre es que, claro, la excavación de todo ellos es problemático porque es mucha superficie y hay que tener en cuenta que el tiempo de estancia de las legiones en estos sitios fue breve, con lo cual la tendencia a dejar materiales es escasa. Por lo tanto, digamos que tenemos un conocimiento selectivo que es muy preciso del periodo y de las funciones de esos campamentos, pero claro, siempre que hay terreno por prospectar, siempre pueden aparecer más hallados y a veces pueden ser incluso hasta sorprendentes, pero bueno, la investigación no se desarrolla en un año ni en un periodo corto de tiempo, sino que son grandes yacimientos que podrán estar en investigación a lo largo de los siglos incluso. Ahí pues estamos los 3 partidos políticos, en la Polonia Izquierda Unida, en Ayer PSOE y en Villamarín PP. Yo creo que tenemos una buena relación, que es lo importante, y en estos casos yo creo que lo que menos importa es el color político. ¿Puede ser un factor que dinamice muchísimo la economía de la zona, incluso que ponga a la zona a nivel cultural en otro nivel diferente? Yo estoy totalmente de acuerdo que sí. Yo creo que sí, que eso es a dar a conocer nuestro patrimonio y de paso pues la gente se acercará, harán esas rutas, pasarán por Villamarín, pasarán por Ayer. Yo creo que es una medida muy buena esa. Y después para ustedes aprovechar el rendimiento de un puente romano que tienen, que es una seña inequívoca de que los romanos pasaron por aquí. Yo creo que sí, tenemos un puente romano aquí en Villanueva de la Tercia y bueno, de hecho lo estamos conservando, hemos conservado el año pasado, hace 2 años, hemos hecho una inversión ahí de 40.000 euros y lo estamos conservando, sí. Estamos en colaboración con Villamarín para intentar recuperar eso y darle un poco auge, sobre todo al turismo,
para que la gente vea que bueno, es algo diferente, que no hay en Asturias y sobre todo eso en colaboración con León, que yo creo que es importante tanto para ellos como para nosotros. En este momento ya se puede visitar, ya podemos acercarnos para ver algo. Sí, porque hay excavaciones que ya están hechas de hace como 4 años, que bueno, hace 10 años que se empezó un poco, pero desde hace 4 o 5 años pues está aquello, pues hay incluso una ruta que se puede hacer y sobre todo en un día como hoy pues es precioso de ver, la verdad. Entonces sí que se podría visitar, pero estamos intentando pues darle un poco más de auge y intentar pues hacer más excavaciones. Hay mucha gente que todavía no conoce ese enclave, es el campamento romano a mayor altitud de Europa, 1800 metros, y que además hay indicios de que puede haber algo más próximo a ese enclave, ¿no? Aparte del propio yacimiento romano está la fortificación Astur y también la propia vía Carisa, que es... Cuando se habla del Camino de Santiago, en demasiadas ocasiones se interpreta que solo hay uno, cuando en realidad hay varios y en diversas direcciones. Uno de los más antiguos es el que va desde Oviedo hasta León, a través de lo que ahora es el puerto de Pajares. De hecho, la localidad asturiana de Mieres se apellida del camino precisamente porque pasaba el Camino de Santiago. En aquellos tiempos, el culto a las reliquias era fundamental, y en ese sentido la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo partía con ventaja, ya que poseía numerosas reliquias como el Santo Sudario del Cristo y la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles, símbolos actuales del Principado de Asturias y de Oviedo respectivamente. Rosa, ¿por qué ha dejado de tener importancia un Camino de Santiago que era importantísimo? No se perdió de decir por aquí pasó el camino, no. Se perdió el venir peregrinos por aquí, porque el Camino de Santiago cogió otra vez renombre a partir de los años 50 o 60, volvió a coger mucho renombre, y entonces, claro, por aquí, aunque pocos ya empezaron a venir, porque de León pasaban a Asturias y después en Asturias es el clima más suave, es distinto al de la provincia de León, por ejemplo, muy caluroso en verano, toda la zona de León a Villafranca o a Vega de Valcárcel, por eso el camino, el sol los abrasa, y después por el invierno pues muy frío. El cebrero no tiene nada que envidiar Pajares al cebrero ni el cebrero a Pajares. El León mejoró, ayudó al camino francés, porque le parecía que era el más importante. Y se considera como un poco secundario este otro. Y es un error. Mucho en esta zona, por el invierno era muy duro. Entonces el paso pues venía mucha gente malherida, o con frío, con catarros, o con enfermos, o con gripes. Y aquí, entonces surgió lo que fue, en principio fue una hospedería. Al principio fue una hospedería y llegaron unos monjes enseguida a atenderla para acoger y atender a los peregrinos. ¿Por qué la gente se ha olvidado o por qué ha dejado de ser un Camino de Santiago frecuentado? Pues qué sé yo, eso no lo sé yo contestar, ¿no? Eso no lo sé yo contestar. El caso es que estuvo bastante abandonado, sí. Ahora, desde hace poco para acá, ya han vuelto a señalizarlo y empieza a venir gente por aquí bastante, ¿eh? Dice el refrán que las obras de palacio van despacio, y algunas no es que vayan lentas, es que no van, es que se paralizan años, quinquenios y hasta decenios. Este es el caso de la línea eléctrica de alta tensión que Central Eléctrica Española pretende construir desde el año 1986 entre la localidad asturiana de Sama y la palentina de Velilla del Río Carrión. Óscar, uno de los temas más polémicos que afectan además tanto a Asturias como a León es la línea de trazado de alta tensión entre Sama y Velilla. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de Villamaní? La postura del Ayuntamiento de Villamaní, concretamente la postura mía, es que no queremos la línea, porque como podemos observar aquí tenemos a las espaldas nuestras, tenemos una línea que es ya bastante potente. Yo lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie, yo no soy para decir que pase por otro lado, que deje de pasar, no, es que no es necesaria la línea. Entonces, por lo tanto, estamos en contra totalmente. Yo creo que si no pasó ya, si no es por aquí, por otro lado, si no pasó ya es por la cosa económica, que anda muy mal de dinero. Y después tenemos otro factor nuestro a favor,
que es que hay 27.000 alegaciones que no están contestadas todavía. Y creo que están estudiando el impacto ambiental, y bueno, esas 27.000 alegaciones que tiene que contestar unas por unas el Ministerio, yo creo que eso da mucho tiempo y mucho margen también. Obviamente el trazado no beneficia al crecimiento económico del municipio, máxime cuando salimos de un proceso de reconversión en el que la minería ha dejado paso a otros sectores productivos y en el que el turismo está cogiendo peso y bueno, yo creo que el trazado una línea de alta tensión por una zona virgen como es ayer, con una gran riqueza paisajística, una gran riqueza faunística y de biodiversidad en general, pues nos genera pues un lastre, ¿no? Esto devalúa el producto y bueno, genera el problema de vender el entorno, porque una infraestructura de este tipo genera problemas, ¿no? ¿Puede haber algún tipo de trazado alternativo? Seguro que sí, porque además se partió de un trazado ya predeterminado, en el que se manejaron pues 8 alternativas, pero un trazado ya, un corredor, un pasillo preestablecido, ¿no? Hubo otros trazados anteriores que se bloquearon y, por supuesto, existen directivas europeas que marcan que las nuevas infraestructuras, por norma general, deben discurrir por donde existen otras ya que tienen un impacto ambiental, ¿no? Dejamos la frontera norteña entre León y Asturias. Antes visitamos los impresionantes montes que existen entre Segovia y Madrid, entre Balsaín y Navacerrada, y cerramos nuestro programa de hoy en otra de las fronteras internacionales de nuestra comunidad, la situada entre Zamora y Portugal, con Puebla de Sanabria, Bragança y Montesiño y su parque natural. En Pueblos y Fronteras, hoy entramos en Zamora. Nuestra primera parada, Puebla de Sanabria, lugar fronterizo donde los haya, porque hacia allí está Portugal. Puebla de Sanabria es un municipio y una localidad de la provincia de Zamora, ubicado en la comarca de Sanabria, al noroeste de esta provincia. La villa se asienta a orillas de los ríos Tera y Castro. En la actualidad tiene algo más de 1.500 habitantes. Destaca por su patrimonio monumental, paisajístico y medioambiental, además de ser el centro de los principales servicios comarcales. Hay que hacer mención al denominado Camino de Santiago Sanabrés, denominado en Galicia como Camino Gallego del Sur, que comenzó como un atajo. Los peregrinos desde la localidad zamorana de Granja de Moreruela dirigen sus pasos hacia Santiago a través de la comarca de Sanabria, alcanzando la ruta interior del Camino de los Portugueses en las ciudades gallegas de Verín u Orense. Yo soy de aquí, de Puebla de Sanabria, pero ahora mismo estoy en Palencia. En Palencia, bueno, pues Maite es de Puebla de Sanabria y en Puebla de Sanabria tiene una casa rural. Villacelia. Villacelia. Vamos a hablar del turismo que es importantísimo en esta zona de Zamora. Es clave ahora mismo. ¿Es el sector que más dinamiza, el motor que más mueve? Sí, porque ha sido el acicate para que después se fueran asentando otro tipo de industrias. ¿Cuáles son los atractivos más importantes de Sanabria y de Puebla de Sanabria? Lo más importante de Sanabria es la belleza natural. Nosotros aquí en la comarca tenemos el lago de Sanabria, que es el lago de origen glacial más grande de la península ibérica. Un lago que ha estado con muchos estudios de los años 20 del siglo pasado, ahora mismo se sigue estudiando, lamentablemente conocido por la tragedia de Ribadelago, pero que sirve para fomentar un foco de atracción. Pero como veis, este castillo, que es medieval, de los condes de Alba y de Aliste, es un centro neurálgico. Este castillo se hizo por todos los sanabreses, que tenían que pagar un tributo a los dueños, y entonces el tributo era la piedra, y vinieron y fueron haciéndolo. Entonces no es el castillo de Puebla, es el castillo de toda Sanabria. Se ha conseguido que después de muchos años cerrados y que solo sirviera de patrimonio para las palomas, pues que sea ahora mismo el centro cultural más importante, neurálgico. Está dentro de las villas fronterizas con Portugal. Entonces, dentro de las subvenciones de la Comunidad Europea, pues se ha conseguido que Puebla sea un punto transfronterizo. Maite, ¿qué tipo de turistas recibís? ¿De toda España, de España y Portugal? ¿Cuál es el turismo más importante que recibe Sanabria y Puebla de Sanabria? Ahora mismo es turismo internacional. Estamos con la autovía, cuando se hizo hace unos años, al ser un punto intermedio entre Galicia, Madrid y Galicia,
aquí para mucha gente. Teníamos el miedo de que la autovía con la rapidez la gente pasara de largo. No ha sido así. Tenemos fiestas comunes entre los municipios vecinos de Portugal y de España, ¿verdad?, pertenecientes a Castilla y León. Sí, fundamentalmente es Zamora, que en todo lo que son las mascaradas de invierno tiene mucha relación con Portugal y se hacen, en esa época suele haber intercambios, vienen ellos o desde Zamora también se va a Portugal y se hacen, bueno, pues actividades, no podríamos decir de tipo folclórico, pero sí recuperando muchas de esas tradiciones, ¿no? Que, por ejemplo, en Zamora, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, que está en Zamora, hay una buena representación de todas esas diferentes mascaradas y esas representaciones que, claro, en cada pueblo tienen un nombre distinto, pero al final son, bueno, pues elementos tradicionales, ¿no?, que nos retrotraen a muchos años. Marlene, ¿cómo es que trabajas en España? Es que es mucha la diferencia de los ordenados de Portugal para España, casi el doble, se puede decir. El ordenado mínimo en Portugal es de 450, 60 por ahí andará, y aquí en España pues vienes a trabajar de lo más simple, de camarero, un ejemplo, y te cobras 900 euros. ¿Hay mucho portugués trabajando en España? Sí, yo te puedo decir que aquí en Puebla, pues mis conocidos y familiares, pues hay mucha gente y somos muchos aquí. Sí, sí. ¿Hay muy buena relación entre Portugal y España en la zona de Puebla de Yo Sanabria? creo que sí, yo creo que sí, sí va a haber. Sí, porque nos llevamos bien, sí. Vosotros venís a trabajar aquí, los españoles también van a trabajar a Portugal. Sí, pues yo voy al médico a Portugal y la mayoría de los médicos en Portugal son españoles, sin duda. Y luego la relación personal, no solo ya la profesional o la sanitaria, sino la relación personal, la gente española va allí, tiene relaciones, hay gente que tiene relaciones personales, incluso noviazgos, incluso entre españoles y portugueses. Sí, porque mira, yo en mi pueblo voy muchos españoles y te puedo decir que tengo un par de amigas que han hecho novio de gente que venía de España ahí a ver el pueblo y a comer ahí. ¿Tú vives en Portugal o vives en España? No, vivo aquí en España, en Puebla, sí. ¿Y vas mucho allí a Portugal? Sí, todos los domingos por la tarde y a los lunes, que es cuando mi marido libra, y vamos ahí, todos los fines de semana. Telmo, eres el presidente de la asociación Montesiño Vivo. ¿Cuál es vuestro objetivo principal? El objetivo principal es la promoción del área del Parque Natural Montesiño y en todo lo que dice respecto a turismo o tradiciones o incluso actividades de animación ambiental, o sea, actividades deportivas pero respetando la naturaleza y, bueno, y acciones que tienen a ver con participación cívica. En todo lo que dice respecto a asuntos de interés para el parque, nosotros tenemos una fuerte componente de intervención junto a las entidades públicas o también colaborando con privados. Pues es un ámbito muy genérico, pero de intervención total.
¿Podríamos decir entonces que el turismo es el principal dinamizador de la economía de la zona? Sí, cada vez más. Cada vez más porque la industria no existe, ¿no? No existe, los servicios son muchos servicios dependientes del Estado, servicios públicos. Y después la población está cada vez más envejecida o vieja, ¿no? Y los jóvenes no que se quedan aquí, pero ese es un fenómeno general a cualquier país de Europa casi, ¿no? Y España también. Y bueno, turismo o agricultura direccionada al turismo también. Es solamente la actividad que existe, nada más. Digamos que Bragança es el núcleo que podríamos asemejar a Puebla de Sanabria, quizás en la parte de España, en la parte de Zamora. Bueno, yo creo que Puebla de Sanabria tendrá una dimensión y una importancia administrativa menor en España de la que tiene aquí Bragança. Bragança tiene una dimensión y una importancia mayor. Hablando de España, quizás Zamora sea una ciudad, bueno, equivalente a Bragança, ¿no? En la proporción a lo que representa en España. Y después tenemos los otros pequeños pueblos con los cuales Bragança tiene mucha afinidad porque están cercanos, pero son menores que Bragança, creo yo. Telmo, cuéntame un poco la historia o lo que representa el castillo para Bragança. El castillo es el símbolo, diría que máximo de la ciudad, ¿no? Es del siglo XVI y bueno, ha representado la fortificación que ha defendido este punto nordeste de Portugal, que era el más cimero, el que se quedaba más junto a la frontera y que nos defendía, bueno, de los españoles, cuando en ese tiempo teníamos razones para eso, y bueno, y era la principal defensa de Portugal al nordeste, precisamente. Ahora es un símbolo turístico, ¿no? Está muy bien conservado, además tiene una extraña forma, el castillo, si lo ves del cielo, en avión, tiene una forma de corazón, bueno, es una curiosidad, pero es muy bonito y aquí se pasa una buena temporada porque hay pequeños restaurantes y bares y es muy bonito. El pequeño museo de la máscara ibérica y que ha resultado en una colaboración entre Bragança y también entidades en España. Y bueno, es un museo que tiene máscaras de varios pueblos portugueses del norte, aquí de Bragança específicamente, y también de España, diversos puntos en España. Y está localizado aquí. Ha sido un proyecto transfronterizo que ha obtenido apoyos comunitarios para que se concretizase aquí. Y bueno, lo vamos a visitar quizá, porque es muy bonito.
Isaías, Monteciño está en el Parque Natural de Monteciño, que está, bueno, estamos en él y a nuestra espalda se puede ver uno de los parajes más bonitos. 92 pueblos forman parte de este parque. Sí, a aldeia de Monteciño pois é que lhe dá o nome ao Parque Natural de Monteciño. Eles escolheram este pueblo porque Motiá na Serra tem isso todo, que tem um espaço grande, e escolheram este pueblo para lhe dar o nome ao parque, que é o Parque Natural de Monteciño, composto por 92 ou 94 aldeias que é. Y el centro es Monteciño, la ciudad donde hemos estado. Sí, es Monteciño. ¿Reciben ayudas o de alguna manera por vivir en este parque? Nada. Usted, si tuviera que decir lo más bonito de Monteciño, lo más valioso del Parque Natural, ¿qué es? Es a natureza que tiene o Parque Natural. O espaço que tem para poder visitar, que pronto, é bonito. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas, y las fronteras se mueven como las banderas. ¿Cómo se podrían fomentar aún más las relaciones, no solo ya comerciales y turísticas, con Portugal? Siempre ha habido relaciones y siempre las habrá. Nosotros estamos más cerca de Bragança, que es la capital de donde nació Portugal, que de Orense o que de Zamora. Entonces aquí los portugueses han venido, siguen viniendo, y nosotros vamos y seguimos yendo. O sea que es una colaboración mutua. Y las familias, incluso hay familias que la mitad es española y la mitad es portuguesa. Nosotros somos hermanos, ni siquiera primos hermanos, somos hermanos. ¿De alguna manera os sentís fronterizos? Sí, yo creo que sí. ¿Y se vive mejor en España o en Portugal? En España, sin duda. ¿Y os sentís más portugueses o más españoles? Hombre, nosotros portugueses, sin duda, mas nos gusta España, sí, nos gusta España. Nosotros muchas veces nos preguntan, ¿habéis pensado volver a Portugal o hacer ahí la vida? Pues nosotros contestamos que no, que es muy complicado ahí. ¿Tú te sientes en la frontera? Sí, me siento en la frontera, pero en el sentido de que es una frontera que me da oportunidades, ¿eh? Mira, quien está en Bragança y quiera hacer un viaje de avión para cualquier punto del mundo o Europa, es mejor si va a Madrid, porque es más cercano. Para vuelos transatlánticos o Asia o norte de Europa los tenemos directos de Madrid y difícilmente los tendremos directos de Oporto. Sí de Lisboa, pero Lisboa es más afastado que Madrid de Bragança, ¿eh? Y las autopistas en España yo no las voy a pagar porque son autovías, ¿no? No se pagan. Y aquí se pagan ahora, todas las se pagan. Y ese es un factor que ahora está pensando mucho en la movilidad de los portugueses. Hay una decisión que todas las autopistas se pagan. Y eso va a traer consecuencias, claro. Pero yo me siento cercano de España. Las personas van metiendo combustible a España. Van a hacer pequeñas compras de mantenimientos en España. Y yo voy a España frecuentemente, claro. A España no, a Castilla y León. Y a Castilla y León también. Claro. Exacto, claro. Castilla y León tiene, desde el punto de vista turístico, de todo. Es decir, somos una región tan extensa que tenemos, por un lado, montañas que además limitan con Asturias, bueno, la cordillera cantábrica. Tenemos también valles y grandes ríos, como es el río Duero, y tenemos mucho patrimonio. Tenemos ciudades que son patrimonio mundial, tenemos Atapuerca, por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Es decir, aunamos lo que sería naturaleza, patrimonio, y yo creo que además la gastronomía, bueno, pues también se come muy bien en Castilla y León.
Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo dice que tiene de todo, pero bueno, la región es tan extensa que puedes elegir un poco en un sitio o en otro, ¿no? Para pasar unos días o el tiempo que uno quiera. No dejan de ser siempre curiosas las singularidades que generan las fronteras entre Castilla y León y Portugal, y esta de Zamora y Montesiño no va a ser menos. Les recordamos que en este mismo espacio hemos conocido la difusa raya que divide Segovia de Madrid, con los montes de Balsaín como estrellas de este territorio, y las conexiones entre León y Asturias que se remontan a la época de los romanos. Muchísimas gracias por su atención una semana más. No dejen de visitar estas zonas y hasta una próxima edición de Pueblos y Fronteras.